Aleluya. Rafa y Nilsa estén con nosotros en esta hora de manera especial. Aleluya, nos gozamos porque el culto del miércoles fue hermoso, hermano. Dios nos dio una palabra ahí certera y se acabó el mensaje y rápido levantaron las manos. ¿Cuántos adoran al Señor? Y están aquí hoy. O sea que eso para mí es un gozo, ¿verdad? De que no tan solamente uno vaya a hacer la labor, sino de que vengan a la iglesia a hacer propósito y ellos puedan, ¿verdad?, seguir alimentándose, ¿verdad? Porque cuando uno acepta al Señor, uno nace de nuevo. Pero los niños cuando nacen, rápido hay que darle leche, porque si no se mueren. Que nazca un niño y que no tome leche por un par de horas o por un par de días, para que tú veas cómo se muere. Aleluya. Así que lo importante es eso, ¿verdad? Que están con nosotros, nos gozamos, ¿verdad? Y es un privilegio hermoso de que estén con nosotros. Así que reconocemos esa visita especial en esta hora de Rafa y Nilsa. Aleluya. Que estaban fugados por ahí. Aleluya. Pero lo bueno es que Dios también tiene policía que vaya a arrestar a los que están fugados. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, los arresta, los envía a arrestarlos como los alguaciles. Dios es bueno, pero qué bueno, aleluya. Pero cuando es Dios, hermano, aleluya, las cosas funcionan como tienen que funcionar. Vamos a buscar la Biblia y vamos a estar considerando, ¿verdad?, en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo el verso 19, gloria al nombre del Señor. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno. Amén. Jeremías capítulo 15, verso 19. Qué lindo es el Señor. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya, te amo, Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Aleluya. Dice así la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia va para el cielo, ¿cómo dice? Amén. Amén. Dice, por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a estar predicando bajo el tema: en tiempos difíciles, marquemos la diferencia. ¿Cuántos adoran al Señor? En tiempos difíciles, marquemos la diferencia. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias por este privilegio hermoso que nos permites, Señor, de predicar una vez más tu palabra, conociendo, Señor, que es tu gracia y tu misericordia la que nos tiene aquí de pie. Aleluya, de que no somos merecedores, pero a ti te ha placido, Señor. Recibe la gloria en esta hora. Yo te pido que te glorifiques como solamente tú sabes hacerlo, Dios mío. Aleluya. Que tú nos uses de manera especial. Que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, sino la que sea de necesaria edificación para mí y para los oyentes en esta hora, no tan solamente aquí presentes, sino los que nos están escuchando a través del internet, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Recibe la gloria desde ahora, porque tuya es, siempre lo ha sido y lo será. Se pueden sentar en esta hora. En tiempos difíciles, marquemos la diferencia. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Es un reto. Es un reto. Pero nosotros como cristianos, hermanos, siguiendo esa línea de pensamiento del tema,
nosotros, aleluya, tenemos un papel aquí en la tierra. Tenemos una misión y no se nos puede olvidar. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que esté atravesando el mundo. Porque cuando uno, hermano, se levanta en estos tiempos que nos ha tocado vivir y empieza, ¿verdad?, solamente a escuchar, a que ese sentido de la audición se activa cuando nos levantamos, hermano. Lo que se escucha son malas noticias. Lo que se escucha, ¿verdad?, es peleas, crisis. No al nombre del Señor. Porque ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles. Pero siempre han habido tiempos difíciles, hermano. Siempre, desde que el hombre cayó de la gracia de Dios allí en el huerto del Edén, hermano, que el pecado entró a la humanidad. Empezó la humanidad a experimentar tiempos difíciles. Vienen momentos de paz, vienen momentos de gozo, pero siempre desde que la humanidad cayó, hermano, siempre han venido tiempos difíciles. Pero nosotros, cuando hablo nosotros, estoy hablando de la iglesia, de los que hemos aceptado a Cristo, de los que somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? De los que tenemos esa esperanza de gloria. ¿Cuántos adoran al Señor? Que no somos cualquier cosa, que hemos pasado de muerte a vida, que Dios nos resucitó juntamente con Cristo, que nos envió a anunciar estas virtudes hermosas, que hoy podemos decir, hermano, que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Tenemos esos privilegios hermosos. Y no podemos dejar que las cosas que nosotros estamos viendo, que no nos hacemos de la vista larga. ¿Cuántos adoran al Señor? Que no podemos tapar, ¿verdad?, el cielo con la tierra. De que estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero estamos aquí. Y Jesucristo hizo una oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, donde Él oró por nosotros. Y le dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay quienes se quejan porque no oran por ellos, pues ya Cristo oró por ti. Eso es más que suficiente. Hay que orar los unos por los otros, pero ya Cristo oró por nosotros antes de partir. No los quites del mundo, Señor, pero guárdalos del mal. Tenemos esa cobertura. Ya Él oró por nosotros, y antes de Él irse, le dijo a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Cuántos adoran al Señor? O sea que somos, hermanos, privilegiados. Tenemos promesas que nos siguen. Cuando nosotros buscamos a Dios, dice la Biblia, primero y su justicia, las demás cosas, dice la Biblia, que vienen por añadidura. ¿Cuántos adoran al Señor? O sea que hay promesas que nos siguen. Pero hoy día, hermano, el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que la iglesia en cualquier momento se va. ¿Cuántos adoran al Señor? El diablo sabe que todavía hay almas de salvación, aleluya, que Dios va a salvar. ¿Cuántos adoran al Señor? Y hoy Dios lo va a hacer. Aquí, en Barranquitas, en México, en China, en Japón, en donde quiera, Dios va a salvar en este día miles de almas. ¿Cuántos adoran al Señor? Y el diablo lo sabe.
Y como Él sabe eso, hermano, Él utiliza las cosas terribles que pasan, no tan solamente en Puerto Rico, que se está viviendo, ¿verdad?, un momento donde tú ves a la gente desesperada, donde cuando tú te metes en las redes sociales, hermano, tú ves a veces hasta gente que profesan tener a Cristo haciendo comentarios políticos. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero Dios no nos llamó a eso. ¿Cuántos adoran al Señor? Dios nos llamó a que en tiempos difíciles nosotros, la iglesia, marquemos la diferencia. ¿Cuántos adoran al Señor? Tenemos que marcar la diferencia. No podemos irnos tras las corrientes de este mundo, porque de lo contrario no estamos haciendo la voluntad del Señor. La Biblia dice que a ellos les es cosa extraña que nosotros no nos vayamos en el mismo desenfreno de su disolución y nos ultrajan. El cristiano va siempre en contra de la corriente, y por eso es que ser cristiano no es fácil. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque es más fácil dejarte llevar por la corriente que nadar en contra, porque tienes que hacer fuerza. ¿Cuántos adoran al Señor? Tienes que hacer un esfuerzo, porque si no te lleva la corriente. Pero nosotros somos diferentes. Dios nos ha puesto y nos ha salvado con un propósito. ¡Aleluya! Y este es un momento, hermano, que aunque es de crisis para Puerto Rico y muchas naciones, hermano, es un momento hermoso para que la iglesia alumbre, para que usted y yo hagamos el papel que nos corresponde. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! La esperanza, hermano, no está en los gobiernos, en los presidentes, en los primeros ministros, en los alcaldes, no. La esperanza del ser humano para que pueda vivir en paz y en armonía está en Cristo. Y nosotros portamos al Espíritu Santo. Cristo está dentro de nosotros. Aleluya. Y Dios quiere usarnos en estos tiempos. No podemos seguir, hermano, ese flujo y unirnos. No. Tenemos que marcar la diferencia. Proclamando que Jesucristo es el Señor. Proclamando, como decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Dinamita de Dios, poder que transforma. Cuando Jesucristo se mete en el corazón del hombre o de la mujer, hermano, hay un cambio. Entonces podemos cantar, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Pero eso es cuando Cristo se mete dentro de nosotros. Aleluya. Y eso es lo que necesita la gente. Eso es lo que necesita Puerto Rico. Eso es lo que necesitan los gobernantes, los líderes. ¿Cuántos adoran al Señor? Necesitan que ese poder del Evangelio se meta en sus corazones y puedan ser transformados. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero nos toca a nosotros marcar la diferencia con nuestro testimonio, con nuestra manera de andar en Cristo Jesús, hablando un vocabulario diferente. ¿Cuántos adoran al Señor? Manteniendo nuestras posturas. ¿Cuántos adoran al Señor? Posturas que están escritas en la Biblia, que no podemos traspasarlas. Cuando cruzamos las líneas que Dios ha establecido, hermanos, fracasamos. No importa los años que llevemos en el Evangelio. No importa los dones que Dios haya puesto en nuestras manos. Cuando nos unimos a ellos, fracasamos. ¿Cuántos adoran al Señor? Fracasamos, hermano. Qué lindo es el Señor. Aleluya. En tiempos difíciles, marquemos la diferencia. Cuando hablamos de algo difícil, hermano, es algo que requiere habilidad, esfuerzo, mucho trabajo o inteligencia especial. Cuando escuchamos la palabra difícil, estamos hablando de algo que merece habilidad, que merece un esfuerzo, que merece mucho trabajo e inteligencia. O sea que no es fácil.
Es difícil, o sea que necesitamos poner más de lo que estamos haciendo, hermano, para poder lograr el objetivo. Y no podemos negar que los tiempos son difíciles. No lo podemos negar. Pero nosotros, dice la Biblia, que el que está con nosotros es más fuerte, es más fuerte. ¿Cuánto lo creen? Eso lo dice la Biblia. El que está con nosotros, el que está dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo. Los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son uno. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En otras palabras, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. A través del Espíritu Santo, hermano. Dice que es más fuerte del que está en el mundo. Está en nosotros, hermano. Nosotros somos la esperanza. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones, hermano, para aquel que necesita una palabra de vida, una palabra de aliento, aleluya, una palabra de sanidad. Porque esto no se trata de política, esto se trata de almas que necesitan a Dios, que necesitan escapar de la condenación, que necesitan lo que tú y yo tenemos para que no se pierdan. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Aleluya. Y nosotros, hermanos, como cristianos, en esos momentos difíciles debemos ir a la palabra de Dios. Cuando estamos en algún momento difícil, tenemos que ir a la palabra de Dios. Alaba. No al hombre, no a la mujer, no a las ayudas aquí en la tierra. No, en momentos difíciles tenemos que acudir a la palabra de Dios. Eso sí, somos siervos y siervas de Dios. Y yo estoy hablando con siervos y siervas de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, esta es la mañana hermosa que Dios ha hecho, aleluya, para entrar a tu vida y a tu corazón y puedas entender cuánto te ama el Señor. Y yo, buscando en la palabra, quise traer el ejemplo de Jeremías, el profeta Jeremías. Este profeta se le conoce como el profeta que oraba y lloraba. Hay un coro de eso. Como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo llama, hermano, él sabía que, aunque lo llamó desde temprana edad, sabía que el tiempo que estaba pasando Israel, que estaba viviendo en ese entonces, era un tiempo difícil. Y Dios lo llamó a predicar, hermano, juicio, cosas difíciles. Y no era fácil. En una ocasión él dijo que, Señor, yo no voy a hablar más en tu nombre, porque cada vez que yo hablo, vienen juicios y vienen calamidades. Y yo no voy a hablar más. Porque Dios lo llamó a hablar juicio, a hablar ayes. Aquel pueblo, hermano, al cual Dios amaba y sigue amando, porque hay que seguir orando por la paz de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero Dios tenía que meterle la disciplina y tenía que advertirle. Y para ese tiempo difícil, donde ellos, hermanos, iban a tener que ser cautivos, allá en un sitio no cualquiera, hermano. Puerto Rico es un paraíso para donde ellos iban para Babilonia. Esa gente eran crueles, esa gente eran terribles. Esa gente, hermano, no perdonaban a nadie. ¿Cuántos adoran al Señor? Esa gente tenían hornos de fuego. Alaba. No era fácil. Y tenían que estar ahí no por un año, no por 2, sino por 70 años. Y a él les tocó profetizar de esos momentos difíciles. Pero en un momento dado tuvo miedo. En un momento dado, hermano,
Se deprimió en un momento dado. Y Señor, yo no voy a hablar más en tu nombre. Yo no quiero, porque esto está difícil. Pero él decía que trataba de sufrir y no hacerle caso al llamado de Dios, pero había un fuego dentro de él. ¿Cuántos adoran al Señor? Había un fuego dentro de él, y ese fuego, hermano, es a través del Espíritu Santo. Ese fuego está dentro de nosotros. Aleluya. Por eso es que cuando vemos momentos difíciles y situaciones a nuestro alrededor, hay algo que nos dice por dentro: háblale, aleluya, dile que Cristo es la esperanza. Y uno como que no se atreve, aleluya, pero hay algo dentro de nosotros, aleluya, que nos dice: hazlo. Eso le pasaba a Jeremías, que trató de sufrirlo, pero no pude. Y dijo: me sedujiste y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo. ¿Cuántos adoran al Señor? Por más que uno quiera escaparse, hermano, Dios siempre va a poner ese fuego en tu vida. Pero te toca a ti avivarlo. Porque si no, el Espíritu Santo se va a contristar. Y la Biblia dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de tu redención. Eso nos pasa a todos, hermano. A veces vemos la necesidad y como que no nos atrevemos a hablar. Pero sabemos que ese fuego como que nos revuelca por dentro. Aleluya. Y si no hablamos, explotamos. ¿Cuántos adoran al Señor? Y cuando no lo hacemos, tenemos que venir humillados y pedir: Señor, perdóname porque no lo hice. Nos ha pasado todos en momentos de nuestra vida. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Nos ha pasado. Pero en tiempos difíciles tenemos que marcar la diferencia. Y en una ocasión, hermano, Jeremías empezó a cuestionar a Dios, porque él, aún guardándose para Dios y haciendo las cosas bien delante de la presencia del Señor, le hace unas preguntas al Señor, como quien dice: Señor, pero yo estoy haciendo las cosas bien, pero me sale todo mal. Empezó a cuestionar a Dios, y Dios le dijo unas palabras. Y yo quiero compartir ese pasaje bíblico con ustedes. Gloria al nombre del Señor. Y cuando vamos al capítulo 15 de Jeremías, empezando del versículo 15 en adelante, comienza diciendo así la palabra del Señor. Jeremías, hablando con Dios, le dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Cuando uno lee la historia de Jeremías, vemos que varias veces cayó preso. Pero aún estando en la cárcel, Dios le decía: clama a mí, yo te responderé. Nunca Dios lo dejó. ¿Por qué? Porque cuando él profetizaba, lo metían preso, le daban, hermano, lo martirizaban. Y él oraba a Dios. Por eso es que lo conocemos como el profeta llorón, porque no fue fácil para él. Pero Dios lo llamó con propósito. Y no es fácil con nosotros, hermanos. Servirle a Dios no es fácil. Hablar de Dios no es fácil. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque hay mucha gente que no le gusta la palabra de Dios. No es fácil. Y a veces lloramos. ¿Cuántos adoran al Señor? A veces queremos irnos a correr, seguro que sí. A veces queremos dejarlo todo perdido. Pero Dios no lo permite. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios por eso. Entonces Jeremías empieza primero a decirle a Dios lo que él hacía bueno. Pero después le hacía unas preguntas, hermano, como que cuestionando a Dios: si yo hago esto, ¿por qué tú no obras en mi vida? Él le dice en el verso 16: fueron halladas tus palabras, Señor, y yo las comí. En otras palabras, la palabra de Dios es alimento, hermano, en nuestra vida. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores. Era un hombre recto. Él estaba diciendo a Dios, ¿verdad?, cómo él vivía en rectitud.
no me engreí a causa de tu profecía. En otras palabras, él escuchaba la voz de Dios directamente, pero él no se enalteció nunca. Como esos niños engreídos que cuando tú lo ves que pegan a llorar y rápido lo cogen al hombre y se calla la boca. Y uno rápido dice, ese nene lo que está es engreído. Hay que dejarlo que llore ahí, patalee, para que se le vaya el engreimiento, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? Eso se llama, nosotros acá también le llamamos añoñado, está añoñado. O sea, que él no se dejaba llevar porque Dios lo usaba y Dios mismo le hablaba. Él nunca dejó que eso se le trepara a la cabeza. O sea, que él se mantuvo humilde. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Y dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. Ahora es que empieza como que a cuestionarle a Dios. Hermano, yo nunca he hecho eso. Nunca. Hay personas, yo he escuchado testimonios donde Dios se ha glorificado. Y yo me gozo escuchando ese testimonio, pero a veces ellos testifican y dicen, Señor, yo no me atrevo a hacer eso, donde personas que le han dicho, Señor, y pegan a pelear con Dios y cuentan el testimonio, y Dios hizo algo terrible. Y yo, Señor, yo no sé cómo pueden, porque yo no me atrevo. Pero Jeremías también lo hacía, y no solamente Jeremías, cuando uno va a la Biblia, muchos hombres de Dios le cuestionaban a Dios. Moisés le dijo, Señor, pero ¿qué van a decir? ¿Los vas a matar todos ahora? Después que los sacaste, ahora los enemigos van a decir que los sacaste y como no pudiste entrar a la tierra prometida, van a decir que tú no tienes poder. Así le habló Moisés a Dios. Y así sucesivamente muchos hombres le hablaron así a Dios. Yo todavía no le he hablado así, ni quiero, me mantengo así. Yo no me atrevo. Que Dios ha sido bueno conmigo. Aleluya, yo no me atrevo. Aleluya. Entonces, aquí empieza, hermano, el dilema entre Jeremías y a cuestionarle y hacer unas preguntas a Dios del verso 18 en adelante. Donde dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Aleluya. Lo que estaba pasando Jeremías no era fácil, hermano. Aleluya. Él se sentía herido, pero no físicamente, sino, hermano, en el espíritu. Porque físicamente uno se siente enfermo, herido, y hay medicamentos, hermano, pero cuando la herida está dentro del corazón y tú clamas y no ves respuesta, pues él se sentía así. Como que la herida no recibía esa sanidad. Era algo difícil, hermano, porque yo prefiero tener una herida externa, hermano, que sentirme espiritualmente herido, espiritualmente apagado. Eso es lo más malo que hay. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! ¿Cuántos han pasado momentos así en su vida donde uno se siente, aleluya, como que Dios no está, pero Dios está, pero es que a veces Dios nos prueba y se queda en silencio por mucho tiempo? Porque estamos pasando por una prueba y nos sentimos como que Dios no nos escucha. Así se sentía Jeremías. Se sentía así, como que la herida no aceptaba ninguna sanidad. Desahuciado. Entonces decía otra pregunta, Señor, ¿será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? O sea, que Dios será para él como una imaginación, como es algo que él se imaginara. ¿Cuántos adoran al Señor? Sí, porque ilusorio significa algo que es irreal o ficticio y solamente existe en la imaginación. Y él, mira cómo le hablaba, yo no me atrevo. Y te digo que Jeremías, Señor, ¿serás tú para mí como algo que es de mi imaginación? Pues yo estoy loco, yo te estoy clamando a ti, pero tú no existes. Tú serás para mí así le hablaba, hermano. Un hombre que fue llamado, hermano, desde el vientre de su madre. Que cuando le dijo el Señor, pero ¿por qué me llamas a mí? No, desde el vientre de tu madre te conocí. Te di nombre y te puse por profeta a las naciones.
Dios lo escogió, hermano, con un propósito, y ahora lo vemos en encrucijada, lo vemos en la prueba, lo vemos en la situación difícil, lo vemos, hermano, cómo lo golpean por su predicación, y lo vemos ahora cuestionando a Dios. Señor, tú estarás en mi imaginación. Tú serás verdad, tú existes, hermano, porque a veces, hermano, Dios ha hecho tantas cosas hermosas en nuestra vida, y en el momento de la prueba como que se nos olvida que Dios existe. Pero el año pasado te sanó, el mes pasado te suplió, te llevó una compra a tu casa, y de momento llegó la prueba. Adiós, pero ¿existirá Dios? Existirás, Señor, existirás. Hay mucha gente, hermano, Dios lo ha bendecido, y ellos saben que es Dios, porque predican que Dios lo ha bendecido, predican que Dios le ha suplido, predican que han visto el poder de Dios, pero cuando llega la prueba, Dios será real. Le pasa como la viuda de Naín, que viendo al profeta cómo Dios lo usaba, multiplicando la harina y el aceite, pero cuando vino a entender que Dios estaba con el profeta, fue cuando le resucitó al hijo. Pero fue el mismo que le multiplicó la harina y el aceite. Hasta adoran al Señor. Dice que la harina no escaseó ni el aceite, porque Dios hizo el milagro. Entonces Dios permite que el niño se muera, Dios lo usa para resucitarlo. Ahora entiendo de que tú eres un varón de Dios. Así pasa con mucha gente. ¿Cuántos adoran al Señor? Será para mí cosa ilusoria, en otras palabras, será mi imaginación de que tú eres real, como aguas que no son estables. ¿Cuántos adoran al Señor? Y un ejemplo de las aguas que no son estables, hermano, es cuando uno está en la playa. Que tú te paras en la orilla y de momento recibes el agua y se va para allá la ola y no hay estabilidad, y tú no sabes si te vas a mojar o te vas a quedar seco. ¿Cuántos adoran al Señor? En otras palabras, él estaba en la expectativa. Señor, yo necesito tu intervención, porque si no, en otras palabras, me voy a volver loco. Es una imaginación de que tú existes. Todas las cosas que tú has hecho en mi vida pasada, eso fue imaginación mía, eso fue casualidad. No, no fue casualidad. Es que tenemos que marcar la diferencia. Es que en medio de los tiempos difíciles, la iglesia, usted y yo, tenemos que marcar la diferencia. Dios le contesta, porque Dios, imagínate, estaba cuestionando a Dios. Dios tuvo que contestarle. Yo no sé si es una estrategia, pero yo todavía no me atrevo. No me atrevo a hacerlo. Pero Dios le contestó. Entonces Dios le habla. No se olvide del tema. Hay que marcar la diferencia en tiempos difíciles. Cuando hablamos de tiempos difíciles, estamos hablando en tiempos de enfermedad, en tiempos de escasez, en tiempos de soledad, en tiempos de debilidad, en tiempos de incertidumbre. Todo eso son tiempos difíciles y pudieron seguir añadiendo, hermano. Pero Dios siempre tiene una respuesta. Pero mira qué respuesta, hermano. Como ya él estaba titubeando, hermano. Cuando uno está titubeando y viene la duda, tenemos que convertirnos otra vez. ¿Cuántos adoran al Señor? Mira cómo Dios le dice al profeta ungido. Mira cómo Dios le dice: por tanto, así dijo Jehová. ¿Cuántos adoran al Señor? Así dijo Jehová. Mira cómo Dios le contesta: si te convirtieres a un profeta. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos se han reconciliado con el Señor sin que nadie lo sepa? Yo, un montón de veces. Alaba. A veces uno dice: Señor, me reconcilio contigo. Pues Dios le dijo así al profeta: si te convirtieres. En otras palabras, todas esas preguntas, tú no sabes ni lo que estás preguntando. Tú necesitas reconciliarte otra vez. Tú necesitas ponerte en la brecha. Tú necesitas entender el propósito por el cual yo te llamé. ¿Cuántos adoran al Señor? Si te convirtieres, yo te restauraré. Porque él veía que no había restauración en su vida. Él no veía la salida. Él no veía la luz después del túnel.
Pero Dios le dice, si tú te conviertes, yo te voy a restaurar. En otras palabras, si tú cambias esa actitud, ¿cuántos adoran al Señor? Si en los momentos de persecución que tú estás pasando ahora mismo, me miras a mí y te olvidas de tu problema, yo voy a obrar en tu vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Hay que convertirnos de pensamientos negativos, hermano. O a usted no le ha venido pensamientos negativos. Yo digo, Señor, perdóname por estos malos pensamientos. Porque ahí me estoy arrepintiendo. Me estoy convirtiendo otra vez. Porque el pecado es pecado, hermano. Y a veces uno está en esa batalla y empieza a pensar, Señor, perdóname. Porque mira, estos pensamientos los reprendo en el nombre de Jesús. Y tenemos que echar a un lado esos pensamientos, hermanos, negativos. Porque Dios nos llamó a marcar la diferencia en tiempos difíciles. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! Así dice Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar. Y delante de mí estarás. ¡Qué bendición! Él estaba delante de él desde el vientre de su madre y ahora Dios tiene que decirle que se convierta para que esté delante de él otra vez. Él estaba, hermano, caído. Él estaba con pensamientos en la mente terribles. Él estaba con una batalla mental. Él estaba peleando consigo mismo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Y la peor batalla nosotros la tenemos con nosotros mismos, con nuestro yo. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que está vendido al pecado? Aleluya. Lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Es una batalla interna. El diablo es malo. El Señor lo reprenda, pero él viene y se va y zarandea y está alrededor buscando a quien devorar. Pero nosotros vivimos en un cuerpo. Porque usted no es ese que yo veo. Usted es un hombre interior. La Biblia le llama el hombre interior. Ese está dentro de este cuerpo. Pero este cuerpo, hermano, dice la Biblia que siempre está peleando con el espíritu. Y está buscando de satisfacerse él. Los deseos carnales. Por eso que la Biblia dice que el sentir de la carne es muerte, pero el sentir del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. O sea que cuando estamos en esa guerra, pues necesitamos orar. Necesitamos orar para que Dios nos hable como le habló a Jeremías en tiempos difíciles de nuestras vidas. ¿Cuántos adoran al Señor? Y le da la receta. Le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Alaba. Si entresacares, eso cuando tú estás buscando algo en medio de cosas que no sirven, pero tú sabes que dentro de ese revolú que hay ahí, hay algo bueno, pero tienes que entresacar lo malo. Aleluya, hasta que encuentres lo precioso. ¿Cuántos adoran al Señor? Y eso se llama, hermano, buscar a Dios de todo corazón, en ayuno, ruego, oración, en lectura, congregarnos, servirle a Dios, y Dios te va a mostrar su gloria. ¿Cuántos adoran al Señor? Clama a mí, le dijo Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, lo oculto de Dios se encuentra cuando entresacamos de muchas cosas que no sirven. Hay una cosa que sirve, pero hay que buscarla. Está ahí. ¿Cuántos adoran al Señor? Dios le dice al mismo profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis. Le dice al pueblo a través del profeta Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque de todo corazón me busca. Entre sacar lo precioso de lo vil. Entonces le dice, conviértase en ellos a ti. ¿Por qué Dios le dice eso a Jeremías? Parece que él estaba pensando ya dejarse irse por la corriente. Porque yo creo que él miraba, pero es que aquel no te sirve y está en paz. Aquel no te sirve y no lo están persiguiendo como a mí. Aquel no te sirve ni profetiza y está tranquilo en su casa comiendo con su esposa, con sus hijos. Aleluya, pero está perdido. Y ahora le hace una advertencia. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, no. No, hermano, en tiempos difíciles es que hay que marcar la diferencia. Porque en tiempos difíciles es que se sabe si verdaderamente amamos a Dios o no amamos a Dios. Dice la Biblia clarito, hermano, que nosotros seremos probados. ¿Por qué? Porque Dios lo que nos ha ofrecido es grande. Dios no nos está ofreciendo cualquier cosa, hermano.
Dios nos está ofreciendo un cielo nuevo, una tierra nueva. Apocalipsis 21 dice que enjugará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Y en ese lugar no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Porque las primeras cosas que son estas que estamos viviendo difíciles pasarán. Es mucho lo que Dios nos ofrece. Por eso que dice que ninguna cosa inmunda entrará. Estarán afuera. No, hermano, es mucho lo que Dios te ha ofrecido a ti. Es mucho lo que Dios nos está ofreciendo. Mucha gente se cree que eso sostiene cuando uno muere. Están bien equivocados. Yo creo que cuando, lo digo, hermano, no porque cuando tú vas a un velorio, a todos los que se mueren dicen, ay, está descansando, ahora ya no está sufriendo. Fíjate, cuando son cristianos, sí, está descansando, seguro que sí. Pero eso no lo sabemos nosotros, eso lo sabe Dios. Aunque haya sido cristiano, como quiera Dios lo sabe. Entonces la gente se cree que uno va a gozar después que se muere. Sí, hermano, uno va a gozar después que se muere, pero él sí se muere en Cristo. Porque la Biblia dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Aleluya! No mueren, si no se van al descanso. Pero tú vas a un velorio, hermano, y yo antes, cuando no conocía al Señor, pues yo ni me gustaba entrar. Yo tenía miedo de todas esas cosas. No me gustaban los muertos porque los veía como que respirando. Se murieron y cuando yo era chiquito, veía como que la vajiga. Y mami iba a los velorios, yo era chiquito y me quedaba afuera. Porque la mente, hermano, la mente del ser humano está terrible. A nadie le pasó eso cuando era chiquito. Se murió esa persona y uno decía, se está moviendo la vajiga, ¿cómo es eso? Tacho, yo le tenía un miedo terrible, hermano. Yo no lo niego. Yo era cobarde cuando chiquito y mami iba y yo me quedaba afuera. Yo para allá, mamá, vete para allá, yo me quedo acá afuera. Pero cuando uno es cristiano, hermano, que uno va a un velorio, uno lo que primero piensa, se habrá ido con el Señor. Uno lo que piensa es en eso. Porque ahora uno sabe que cuando uno se muere, se tiene que cumplir lo que dice en el capítulo 16 de Lucas, versículo 19 en adelante, la historia del rico y Lázaro. Eso se tiene que cumplir porque eso no fue una parábola. Allí acontecieron dos sucesos cuando dos personas murieron. Dice que el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Cuántos quieren eso? Eso es lo que yo quiero yo. Pero ahora no vamos por el seno de Abraham, ahora vamos para allá arriba, para la presencia del Señor. Pero dice que el rico murió y fue sepultado y en el infierno abrió los ojos y se estaba quemando. Eso es lo que acontece. Por eso cuando yo voy a un velorio, pues ya a mí no me da miedo nada de eso. Al contrario, he predicado en mucho y casi siempre predico de eso. A veces me han venido aquí de gente que yo ni conozco. Mira, para que den un servicio, yo voy con gusto. Yo voy. Antes no me gustaba y ahora cuando me invitan a predicar voy. Porque aprovecho el momento y le hablo de Cristo. Porque mucha gente que piensa que al morirse se acabó todo, hermano. No. ¿Cuántos adoran al Señor? Jeremías fue tentado. Parece que su prueba, su situación, lo que les rodeaba en aquel entonces. Él veía que ser cristiano en aquel entonces, digo cristiano, pero en aquel entonces era Jehová, ahora es Cristo, porque Cristo vino. Pero estamos aquí, ustedes me entienden lo que yo quiero decir. Ser cristiano en el tiempo de Jeremías no era fácil y él miraba para el lado, porque eso pasa, hermano, en el pueblo de Dios. Se ponen a mirar para el lado y dicen, pero a qué no le sirve al Señor y le va mejor que yo. Pues yo me voy a convertir a ellos. Él le advierte. Conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No lo hagas. Detente. Si Dios se lo dice, hermano, era porque en sus pensamientos vino dejarlo todo perdido. Hermano, y a todos nosotros en momentos dados de nuestras vidas nos han venido pensamientos de dejarlo todo perdido. Pero qué bueno que hay un Espíritu Santo. Por eso que, hermano, hay que llenarse de la presencia de Dios. Hay que orar, hermano, hay que congregarse, hermano, porque en esos momentos difíciles, en esas batallas mentales, hermano, más puede el Espíritu Santo, aleluya. Y llega la voz de Dios a través del Espíritu Santo que dice, hijo mío, hija mía, no temas, yo estoy contigo, aleluya. Y viene alguien en la iglesia, te abraza, viene alguien, te da una palabra de parte del Señor y esos pensamientos se van, aleluya, se van volando.
peleando y el diablo se enfogona, pero llega el gozo, aleluya, a tu vida, llega la paz y dice, vale la pena servirle al Señor, vale la pena sufrir por la causa de Cristo, aleluya, su nombre, vale la pena, hermano. Vieron los pensamientos, llegaron, aleluya. ¿Cuántos cristianos no están locos por estar en esa marcha que están haciendo? Hermano, no haga eso, hermano. Nosotros tenemos que actuar conforme a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Orar por los gobernantes y por todos aquellos que están en eminencia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Tenemos que mantener nuestra postura de cristiano. Aleluya. Que ellos vean algo diferente, que ellos, aunque el mundo hable de política, de aquel que sale, aquel que entra en la política, nosotros nos mantenemos adorando a Dios, predicando por las esquinas. ¿Cuántos adoran al Señor? Visitando a los enfermos, orando por los confinados. ¿Cuántos adoran al Señor? Dando testimonio, ayudando al necesitado. Que ellos vean eso en nosotros, que nada de eso que está pasando a nuestro alrededor, donde se enfoque, aleluya, que en los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, aprendamos, hermano, a marcar la diferencia, y aunque venga el pensamiento de convertirnos a ellos, de seguir tras la corriente de este mundo, no, Cristo Jesús es el que salvó mi vida y a Él yo le tengo que dar cuenta. Y la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? En lo que Dios ha establecido, hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que marquemos la diferencia en momentos difíciles. ¿Sabes qué hace cuando nosotros marcamos la diferencia? ¿Sabes qué promesa hay? Ahí lo dice. Dice el verso 20 y 21. Y te pondré en este pueblo. Dios lo había puesto hacía tiempo, pero en ese momento estaba apartado por sus pensamientos. Era una batalla, era una guerra terrible, y Dios tuvo que decirle que se convirtiera. Entonces ahora Dios le dice otra vez: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Lo que él era eso antes de tener esa batalla. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Ya Dios se lo había dicho. Léase el capítulo 1 para que usted vea que ya Dios le había dicho que pelearían con él y no lo vencerán. Pero Dios tiene que decírselo otra vez. Como Dios a nosotros nos tiene que decir lo mismo, no otra vez, un montón de veces nos dice lo mismo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aquí Dios se lo está diciendo a Jeremías. Por eso es bueno leer la Biblia y estudiarla, hermano, porque la Biblia es el mejor consejo. Hombres y mujeres registrados en la palabra, sus testimonios, sus vivencias nos ayudan a nosotros a ser buenos cristianos, buenas cristianas. ¿Cuántos adoran al Señor? Le hace el capítulo 1 para que vean que yo no estoy mintiendo. Ya Dios se lo había dicho, pero aquí se lo repite: te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Aleluya. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. No se deje llevar, hermano. Este mensaje lo traje porque Dios lo puso en mi corazón, acorde de los tiempos que estamos viviendo y que nos ha tocado vivir. Manténgase fiel a Cristo. Esto no lo resuelve ningún color de partidos políticos, no, hermano. Usted y yo estamos llamados a ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Termino, póngase sobre sus pies con lo que yo leí al principio. Mateo capítulo 5, verso 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera
y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Escucha bien, ¿quién eres tú y quién soy yo? Una luz, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Gloria a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Qué lindo es el Señor. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. No como dicen los católicos, pero yo lo repito porque eso es palabra de Dios. Adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria. Te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a marcar la diferencia en tiempos difíciles, Señor. Yo sé que tú lo haces, Señor. Tú nos vas a ayudar. Gracias en el nombre de Jesús. Que no nos dañemos, Señor. Que nos mantengamos fieles a ti hasta que tú vengas en gloria, Señor. Y si hemos tenido esos pensamientos que llegan a nuestras vidas, te pedimos perdón, Señor. Aleluya, porque queremos seguir siendo de bendición para aquellos que nos rodean, Padre. Recibe la gloria. Y te doy gracias por permitirme predicar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien en esta